tardes. Vamos a comenzar con la somatometría de una pequeñita de 1 año con 3 meses. Es muy importante el llevar a cabo esta somatometría. ¿Por qué? Porque así podemos darnos cuenta que nuestro bebecito está empezando a crecer y a desarrollarse de forma adecuada después de nuestro nacimiento. Por eso es muy importante siempre tomar en cuenta estos valores y ver cómo va nuestro bebé. Como tal, el nacimiento, un peso normal de un recién nacido a término es aproximadamente de 2.500 a 4.000 gramos, mientras que la talla puede variar de 48 a 52 centímetros. Es normal que la primera semana del recién nacido pierda un poco de peso, siempre y cuando no se exceda del 10% de su talla al nacimiento, es decir, de un 5 a 10% de pérdida en la primera semana es completamente normal. Como tal, este bebé a su cuarto a quinto mes va a duplicar el peso de su nacimiento y a los 12 meses va a triplicar el peso de nacimiento, es decir, que si nuestro bebé pesó, 3 kilos, a los 2 meses ya va a estar triplicando esos 3 kilos. Al segundo año va a cuadriplicarlos y después de los 2 años o del periodo neonatal, hablar de un peso bajo siempre se va a ver cuando está por debajo del percentil 3. Hablando de la talla también es muy importante valorarla en estas edades, justamente después de que nuestro bebé nace y llevar una adecuada evaluación de esta. ¿Por qué? Porque la talla durante nuestro primer año, nuestro bebé debe de crecer el 50% de nuestra talla inicial de nacimiento. Es decir, si nuestro bebé pesó 50 centímetros, al año debe de haber un 50% de eso, es decir, 25 centímetros, tuvo que haber crecido. Y también aquí se va a valorar por trimestre. En el primer trimestre se estima que debe de crecer de 8 a 9 centímetros. En el segundo trimestre de 7 a 8 centímetros. Y del tercer trimestre de 4 a 5 centímetros. Como tal, esta talla también es muy importante y como tal valorarla. ¿Por qué? Porque de los 4 años a la pubertad, al año va a estar creciendo aproximadamente de 5 a 6 centímetros. Entonces, por eso también es muy importante como tal llevar adecuadamente esta valoración de su talla. Por ejemplo, aquí nuestra bebecita está pesando exactamente 74. Un segundito. Está pesando aproximadamente lo que son. Seguimos aquí adecuadamente. Ok, está pesando aproximadamente 76 centímetros. Ok, luego seguimos con el perímetro cefálico. También es muy importante el perímetro cefálico. ¿Por qué? El perímetro cefálico al nacimiento es de aproximadamente 35 centímetros. Es muy importante tener en cuenta que el perímetro cefálico al nacimiento siempre va a ser mayor al perímetro, mi amor, ¿sí? Ándale, como si fuera una corona, bebé. Ándale. ¡Oh! ¡Wow! Muy bien, ya quedó. El perímetro cefálico es muy importante valorarlo porque al nacimiento tenemos 35 y que va a ser mucho mayor a nuestro perímetro torácico. Después del año de nacimiento, nuestros perímetros, lo que es cefálico y torácico, se van a igualar y posteriormente el torácico va a ser mucho mayor a lo que es el cefálico. ¿Por qué es muy importante el perímetro cefálico? Eso es algo que debemos de tener en cuenta. Porque este puede ser un signo de alarma. ¿Un signo de alarma de qué? De una macro o una microcefalia. ¿Enfocado a qué? Ven, mi amor. Vamos a salir de aquí. ¿Lista? Se está cayendo la esta. Ay, Dios mío santo. Ahí está. El perímetro cefálico también es muy importante. A ver, rápido. A ver. ¡Wow! Ya quedó. Listísimo. El perímetro cefálico, como les mencionaba, es muy importante para valorar estos signos de riesgo o de alarma para una macrocefalia o una microcefalia. Una macrocefalia se puede considerar como peligro después de que va a estar por encima de 2.5 a 3 desviaciones estándar y una microcefalia que va a ser menor a 2.5
de desviación de estándar. Y ya por último, como tal, es importante también valorar los signos vitales. Los signos vitales que son como tal la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Como por ejemplo, en un niño prematuro es muy importante que su frecuencia cardíaca... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me dimos tu bracito, mi amor? Su frecuencia cardíaca... Su frecuencia cardíaca va a ser aproximadamente de 120 a 170 latidos por minuto, mientras que su frecuencia respiratoria va a ser de 40 a 70 respiraciones por minuto. A un bebé de pretérmino o de 0 a 3 meses, nuestra frecuencia cardíaca va a ser aproximadamente de 110 a 160 latidos por minuto, mientras que su frecuencia respiratoria va a ser de 30 a 60 respiraciones por minuto. A los 3 o 6 meses, su frecuencia respiratoria de 3 a 6 meses va a ser de 30 a 45 respiraciones por minuto, mientras que su frecuencia cardíaca va a ser de 100 a 150. Posteriormente tenemos de 6 a 12 meses. La frecuencia de 6 a 12 meses va a variar aproximadamente... A ver, tu piernita rápido, ¿va? ¡Oh! ¡Wow! De 6 a 12 meses va a ser de 90 a 130 latidos por minuto. Ahora te la abro, mi amor. Mientras que sus respiraciones por minuto van a variar de 25 a 40 respiraciones por minuto. Al año de año 3 a 3 años, su frecuencia respiratoria va a ser de 20 a 30 respiraciones por minuto, mientras que sus latidos de corazón van a variar de 80 a 125 latidos por minuto. Y por último, también es importante mencionar que de 6 a 12 años, los signos vitales prácticamente van a ser iguales que en el adulto, es decir, una frecuencia respiratoria de 14 a 22 respiraciones por minuto y de 60 a 100 latidos por minuto. Y bueno, ya por último nada más faltaría hacer la medición. Es muy importante que durante nuestras mediciones somatométricas siempre hacerlo de una extremidad y de la otra. Nunca nada más valorar una, porque también es importante saber si nuestro bebé está creciendo adecuadamente de forma simétrica. Y pues eso sería todo. Adiós, adiós. Así, suma, allá. Bye. Bye.